Bueno, hola. Em, a mi exposición le puse, sí se me escucha bien, ¿no? A mi exposición le puse de título El misterio de la simple concomitancia, Barthes y la claridad de la imagen. Y tiene un epígrafe que también fue epígrafe de mi tesis, que es un epígrafe de digamos, una cita de John Berger, muy simple, pero que muchas veces me guió bastante cuando me perdía en el tema de la imagen, ahí mi tesis, que es la claridad es rara. Y bueno, quería empezar nada más por aclarar, ponerme a salvo, aclarar que no soy especialista en Barthes, ni mucho menos, y creo que se va a notar eso. Mi conocimiento de su obra es poco sistemático y me cuesta siempre me cuestan las visiones panorámicas y exhaustivas de casi cualquier cosa, ¿no? Entonces ahora trabajando la exposición me di cuenta que, digamos, tratando de trabajar con cierta sistematicidad, me di cuenta de ciertas recurrencias insistentes a los mismos textos una y otra vez, ¿no? Que se me fueron haciendo imprescindibles con el paso del tiempo y a veces ni siquiera textos, sino frases o fraseos o sintagmas sueltos, ¿no? A veces párrafos, a veces algunos ritmos, algunos cortes y eso ahí fue quedando como sedimentado, marcado y no han dejado de volver, ¿no? Cuando escribo, cuando pienso. Incluso hicieron parte, yo me había olvidado, hicieron parte de mi tesis, del título de mi tesis, por ejemplo. Me di cuenta de eso en alguna de las relecturas de la cámara lúcida. Em, entonces, esta relación medio indirecta y es poco exhaustiva y desde ahí es que voy a hablar. En una de esas formulaciones importantísimas de Barthes, la que está en no se consigue nunca hablar de lo que se ama, que es el de momentos de verdad, ¿no? Y que opone al realismo. Es para mí un lugar de partida muy potente para pensar que puede la escritura de Barthes o que ha podido conmigo la escritura de Barthes y que puede la imagen a pesar del estatuto, digamos, tan cambiante y a veces raro que tiene, siempre raro, a veces medio pobre me parece que puede llegar a tener en Barthes y que pueden también estas neurosis y esta de impotencia dramatizada por Barthes en cuanto al tema de la escritura de la novela, por ejemplo, ¿no? Entonces quería ensayar a pensar un poco desde esos puntos que de todos modos no es que podía eludir, no me los podía saltar, ¿no? Esta falta de conocimiento sistemático y organizado de la obra de Barthes. Em, y esas ganas que me siguen produciendo, esas insistencias en las que sigo cayendo todo el tiempo para escribir. ¿Qué cosa sería eh, en su historia este tema de la escritura de la novela y cómo puede aparecer? Que bueno, fue un poco, no sé, creo que son 8 sesiones las que empezaron siendo 2 del seminario, las clases de Alberto, ¿no? Lo novelesco y la novela y cómo aparece todas esas contradicciones, ese exacerbado narcisismo por momentos, esas inhibiciones, ¿no? Em, entonces, bueno, a esta falta mía la trataré de aprovechar en tanto que falta también o de ausencia de una mirada más panorámica para convertirla en algún tipo de recurso afectivo, ¿no? Y que también la traté de articular con algunos diálogos que fui armando con algunas exposiciones a lo largo del seminario, ¿no? Fui quedándome con algunas cosas dichas, por ejemplo, el lugar de la denunciación que expuso Francisco a mí me resultó bien importante, como que me dio, digamos, él se preguntaba sobre el proyecto de novela de Barthes desde su lugar de escritor de ficción, digamos. Así como Barthes pensó tanto en qué sería escribir la novela, Francisco se preguntaba, viniendo la ficción y ahora escribiendo su tesis, por este pasaje, ¿no? Por esta oscilación, esta ambigüedad entre la escritura de ficción y la escritura crítica. A mí eso me resonó mucho porque, bueno, yo también
vengo varios años escribiendo al mismo tiempo ficción y crítica o ensayo. Entonces me pareció como, digamos, me interpeló esa convivencia o esa contaminación de las dos escrituras como un lugar como propicio para preguntarme cuestiones alrededor de la imagen en Barthes. Entonces me dio un poco de cancha, digamos, para ponerme ahí también. Y digamos que también me ayudó a darme cuenta mejor de por qué me gusta Barthes o desde dónde quería pensar esta exposición. O sea, hay una atracción que me genera Barthes, al menos en estos textos, algunos de ellos los voy a pasar hoy, digamos, los voy a conversar hoy, que tiene que ver con cierta con esta cuestión órfica, ¿no? De ir hacia un lugar al que no es posible llegar y que cuando se llega, digamos, como el deseo va desapareciendo a cada paso, ¿no? Adelantándome un poquito, podría decir que de Barthes, digamos, ahí pensando un poco en mi tesis, ¿no? Que es sobre la imagen en un punto, bueno, en todos los puntos. Eh, de Barthes no pude sacar tantos conceptos operativos, o sea, sí pude algunos, ya los más relacionados con las partes de la fotografía, pero no tanto como en otros autores, sino que eran unas ciertas inflexiones sintácticas, evocativas, unas ideas para la escritura, unos giros, unos ritmos, unas frases ahí que digamos, me resultaron inolvidables y que van marcando una disposición de escritura tal vez desprendida de ideas más generales planteadas por la obra de Barthes. Me acuerdo que Darío en la charla de apertura del seminario citó en algún momento a Barthes, no me acuerdo la referencia exacta, pero que Barthes había dicho, tengo la cabeza llena de Nietzsche, o algo así, era como que una música, ¿no? Que volvía, que lo que tenía de Barthes era una música. Yo creo que algo así es lo que a mí me pasa con Barthes. Me cuesta sistematizarlo y en cambio hay una música que me llena la cabeza, ¿no? Y que queda ahí de alguna forma. Un ejemplo específico de esto para mí, bueno, es mi tema de la exposición, que es la imagen. Me pasa que no me engancho mucho con que para Barthes digamos, la imagen como concepto abstracto tenga que ver con el modo estereotipado, estúpido en que los otros lo ven. O sea, digamos, es evidentemente un problema ineludible para entender Barthes, ineludible también para la vida, ¿no? ¿Cuántas veces sufrí pensando que voy a quedar como una idiota en diferentes contextos? Pero lo que le toca de eso a la imagen me, me descolocaba. Es como que cada vez que iba a Barthes buscando, digamos, buscando títulos que contuvieran la palabra imagen, me encontraba con esta cuestión de la imagen pública, ¿no? Entonces me resultaba un poco decepcionante. Entonces, a pesar de que este problema deriva en las modulaciones del yo en la obra de Barthes, y eso es fundamental para toda la última parte de su obra, que es la que más me gusta además, o sea, digamos, no es que desmerezco todo lo que lleva esa noción de imagen, pero para la noción de imagen, digamos, me resultaba siempre, me quedaba corto, no sé. Como la imagen es un problema que me fascina en todos los registros en los que he escrito, quiero escribir, por lo difícil o por lo imposible que es fijar una definición certera, decirla, digamos, más allá de la enunciación de lo paradójico, que es su estatuto, ¿no? Cuando trabajaba mi tesis, por ejemplo, me costó mucho encontrar en Barthes, decía, alguna ayuda teórica en términos instrumentales, por decir así de modo bruto. Ahí era Blanchot, ¿no? Blanchot fue todo ahí. Blanchot que está diciendo todo el tiempo la imposibilidad de decir la imagen, que la nombra, voy a citar eso porque es muy hermoso, como el espacio de una ausencia movediza, sin acontecimientos que la disimulen, ni presencia que la obstruya, en ese vacío siempre en devenir, esa lejanía y esa distancia que constituyen el miedo y el principio de la metamorfosis. Digamos, esto a mí me fascina porque la imagen o lo imaginario son propiamente lo que se ha vaciado ya de imágenes, de presencias, de adjetivos, o desde el instante como, digamos,
corte absoluto, ¿no? Para relacionarlo con la imagen de Barthes, diríamos que la imagen es lo que está vaciado de adjetivos en Blanchot, y en Barthes la imagen es el adjetivo, ¿no? Al menos cuando se enuncia así, en estos términos en los que, del tema de la imagen pública, social del escritor. Entonces, en la dificultad que entraña una concepción de imagen como esta de Blanchot, si uno la quiere usar para leer críticamente una obra, ahí yo encontraba un lugar de charla teórica propicia para, al menos para mi corpus. Y bueno, no he dejado de pensar en eso. Esto no lo había encontrado en Barthes, así en un primer nivel por lo menos. Entonces, decía que esta concepción explícita de Barthes sobre la imagen como la imagen que doy y que los otros se hacen de mí, me resultaba poco atractiva, aunque pueda ser muy interesante, ¿no? Pero hay algo que Barthes hace, y ahí es donde trato, ¿no? de dar un giro en mí misma metodológico. Algo que Barthes hace con la imagen en algunos textos y que está relacionado con lo que más me gusta de su obra. Y es algo más material, en cambio, que lo que hace Blanchot. Ese trabajo como concreto, con imágenes visuales, con dibujos, con pinturas, sobre todo con fotografías. Y ahí entra la cámara lúcida como este texto, perdón que estoy un poco mal en la garganta, como este texto que me impactó muchísimo. Yo lo leí siendo muy chica. Yo sentí ahí, o bueno, tal vez estoy elaborando ahora, que en ese momento sentí que Barthes estaba actuando la imagen, o estaba actuando con la imagen, o estaba actuando desde la imagen, eh, sin que eso implique para nada que haya dejado de concebirla como poco antes eh, la elaboró en el coloquio de Cerisí o en algunos pasajes del Barthes por Barthes o en Deliberación. Simplemente creo que lo novelesco en esos lugares como la cámara lúcida o en el mismo inicio en este álbum de Roland Barthes por Roland Barthes o en algunos otros textos se manifiesta poniendo entre paréntesis esta preocupación autofigurativa, no eliminándola ni rechazándola, sino poniéndola, suspendiéndola, digamos, porque hay una presión afectiva muy fuerte que arrastra la escritura y que se aloja en imágenes fotográficas nuevamente. De ahí, claro que es bastante difícil extraer afirmaciones generalizables, por ejemplo, para usarlas en una tesis doctoral, pero en cambio es como si transmitieran actos sintáctico-afectivos, no sé cómo decir, epifanías o instantes, donde eso que dice Blanchot en su ensayo sobre Proust, que está citado en la cámara lúcida, se volviera acto precisamente, ¿no? Voy a volver a citar a Blanchot, perdón, que me gusta mucho. Ese tiempo donde todo se vuelve imagen y la esencia de la imagen es estar toda hacia afuera, sin intimidad y no obstante más inaccesible y misteriosa que el pensamiento del yo íntimo, sin significación, pero solicitando la profundidad de todos los sentidos posibles, y revelada y sin embargo patente, revistiendo esa presencia-ausencia en que consiste el atractivo y la fascinación de las sirenas. Este texto, este texto sobre Proust de Blanchot viene justo después del primer texto del libro por venir, que se llama El canto de las sirenas. Y ahí Blanchot dice que el atractivo del canto de las sirenas precisamente consiste en que, implica la propia desaparición, ¿no? Que en su canto, para haber gozado de ese canto, implica la desaparición. Y por eso Blanchot desprecia la figura de Ulises, que quiere escuchar pero atado al mástil para no tener que desaparecer, ¿no? Entonces, tiene este carácter órfico que también es tan importante en Blanchot. Entonces, por eso le puse a esta exposición el título que tiene. La primera parte del misterio de la simple concomitancia es una frase de la cámara lúcida que para mí, desde la primera vez que la leí cuando era chica, hace 1000 años, tuve un peso de verdad inmenso.
¿verdad? No, ¿de qué? No, no sé, nunca supe de qué, pero verdad, sin duda. El misterio de la simple concomitancia. Me acuerdo que fui al diccionario, no sabía qué significaba la palabra significancia, concomitancia. Y fue al diccionario y decía que es la circunstancia en que cierta cosa contribuye con otra al mismo efecto. Entonces, yo leí la frase, digamos, y el sentido fue como si se me hubiera presentado físicamente, como una cosa. Y en un sentido pleno pero vacío al mismo tiempo, porque además fue como una salida del texto, ¿no? Este sintagma se salió del resto, digamos, de la frase, del párrafo y del libro, y me generó, digamos, una revelación, no sé de qué, una experiencia estética. Como sentí que algo me estaba queriendo decir no sé, del funcionamiento del mundo. Eh, como eso de la inminencia de una revelación que no se produce, que dice Borges, ¿no? Y nada, cuando fui al diccionario y vi qué significaba, fue como si se confirmara algo que había intuido en ese momento. Y bueno, fue una especie de momento de verdad, para decirlo en términos bartesianos. Que la concomitancia sea simple y misteriosa a la vez es otra cosa que también me fascina. O sea, que lo misterioso sea siempre simple me resulta gozoso. Entonces, claro, este es el tipo de frases o de sintagmas que me siguen haciendo volver a Barthes. Es difícil hacer algo algo útil, digamos, algo instrumental con el misterio de la simple concomitancia, pero tiene un enorme peso de verdad. Ahí vuelvo a la frase de Blanchot de la imagen, ¿no? Irrevelada y sin embargo patente. Tiene un valor de paradoja muy rico la simpleza y el misterio juntos, y todo eso haciendo una concomitancia. La segunda parte del título, Barthes y la claridad de la imagen, buscaba dar cuenta, antes que nada, para mí misma, para entender la cualidad principal que para mí tienen estas verdades en acto bartesianas ligadas a la imagen, más allá o más acá, tal vez del ámbito de la figura pública y sus derivaciones. Me parece que cuando Barthes piensa o escribe la imagen, esa imagen tiene una cierta claridad que no tiene nada que ver con algo moral, ni con su capacidad de explicar nada, digamos, tal vez todo lo contrario, sino una claridad fenoménica, sí, una emanación, para usar una palabra bartesiana, una emanación luminosa. Todo esto que estoy diciendo, lo digo en verdad muy dudosa, porque está basada en una serie de experiencias más bien afectivas con Barthes. Ya me perdí un poquito. Entonces, nada, eso es un poco cómo trabajé, tratando de articular estas experiencias afectivas o estéticas con algo que se pueda decir sobre Barthes y la imagen. Hice una línea que no es progresiva, en diálogo con otros textos, con palabras valor, y que relaciono con la imagen. Esa línea no progresiva es verdad, amor, muerte. Y que al modo de las palabras valor, creo yo, introducen en el saber la incidencia de lo afectivo, suspenden su capacidad representativa, eh, enturbian eh, el saber y vacían a la imagen de imagen, sin que este sea un gesto negativo o reactivo. Eso es otro punto que me interesa un montón, ¿no? Como la imagen para Barthes empieza siendo algo que hay que desmenuzar, desmitificar, visibilizar todo el aparato ideológico que la subyace, creo que esto lo leí en Martí, que él no deja creo que Martí lo dice, que él no deja de desmitificar, o sea, que él siempre está desmitificando, pero que la desmitificación hacia el final, en la última etapa de su obra, es una desmitificación más afirmativa, no tan reactiva, ¿no? Pasa por otro lugar.
se obstina en esta obsesión, digamos, tal vez de abrir, ¿no? Esto también está en la cámara lúcida, de abrir la superficie, de sumergirse, aunque después ya no puede, ya se da cuenta que esa superficie es insumergible, digamos. Em, pero va despejando la inteligencia y convierte lo imaginario en una ética, creo yo. O sea, la ética, lo imaginario para Barthes termina siendo el espacio de una desmitificación ideológica y pasa a ser una forma de vivir o de hacer posible la vida, ¿no? Por eso creo que la segunda parte de la cámara lúcida hace este gesto de desdecir a la primera, ¿no? Desdecir el studium, incluso desdecir el punctum, que son estos conceptos, bueno, tan potentes, pero tal como están enunciados en la primera parte, aún propios del ámbito del saber. Creo que en la segunda parte descompone incluso eso, ¿no? Para llevarlos a otro ámbito, al ámbito de la ética. Entonces, verdad, amor, muerte, son estas palabras valor que se me ocurrió que podía tratar de articular a la imagen para poder decir algo alrededor de su claridad o de esto que estoy yo tratando de pensar como claridad o que se me aparece como una claridad. Y por eso mi corpus en realidad no es un corpus en el que se pueda ver el corpus, digamos, muy escueto y modesto de esta exposición. Ahí no se puede ver tanto una evolución de la concepción de la imagen en Barthes, que es algo que hubiera, digamos, era una opción posible, y de hecho la primera idea que tuve. De la lectura semiológica, de las imágenes de la moda, de la ciencia de la publicidad, llenas de significado, con estos fines de desmitificación, a la postulación de la llaneza, que es algo que dicen en la cámara lúcida, a la llaneza de la imagen fotográfica como su noema, o a esta postulación de la metafísica corta, a la metafísica simple, que también dice en la cámara lúcida, en la que digamos que esta metafísica corta o simple se preguntaría sobre las evidencias con cierta inocente tontería, y ahí entra el ejemplo de Bouvard y Pécuchet, ¿no? Digo con cierta tontería porque, bueno, todos conocen y creo que Malena y Juli hablaron sobre un poquito sobre Bouvard y Pécuchet, y son estos personajes tontos, ¿no? Que quieren empezar a hacerse inteligentes y que se preguntan sobre el cielo, sobre las estrellas, sobre el infinito, sobre el tiempo, ¿no? O sea, cuestiones esencialmente simples, aunque misteriosas. Y digo con inocente tontería porque Barthes eh, dice en un momento que Flaubert se burla de Bouvard y Pécuchet, y después se pregunta, en realidad se burla, porque lo que pasa es que cuando sufren, Bouvard y Pécuchet sufren por la inteligencia, no sufren por la tontería, ¿no? Entonces, como que Barthes vuelve a esta tontería o a esta estupidez de preguntarse por cuestiones simples pero misteriosas y de pensar en una posible metafísica corta que estaría en una constelación, digamos, de sintagmas paradójicos, ¿no? Como historia patética de la novela o lingüística del valor, en fin. En muchos casos he usado textos del corpus solamente como muestras de esto que vengo diciendo sobre esta música bartesiana que marca todo lo que pienso o todo lo que puedo decir hoy sobre la imagen en Barthes. Y no me voy a detener para nada, más son todos textos muy conocidos, no es que voy a hablar de qué van las salidas del texto, de qué va Chateaubriand, Vida de Rancé, sino que voy a ir tomando partecitas y justo frases o sintagmas que se salen del texto, ¿no? Bueno, ya voy por un rodeo bastante largo. Son estas salidas de los textos que son como emanaciones o fulguraciones que me han llevado a pensar la imagen como acto y su claridad en algunas partes de la obra de Barthes. Para abusar de la identificación diré que son cuerpos, son algunos cuerpos, en realidad no son un corpus.
El corpus que puse en el Drive está como dividido en dos partes. Una es de los textos que trabajan directamente con las imágenes, que son unos pocos textos, casi todos de la última etapa de Barthes. Em, Solo uno había puesto del año 64, que es las láminas de la enciclopedia, y al final lo terminé sacando porque me parecía que era como excesivo, pero que es un texto que me encanta, en verdad, porque tiene como que conviven en el mismo ensayo las dos formas que tiene Barthes, dos formas muy heterogéneas para ver la imagen, ¿no? Toda la primera parte es una mirada semiológica sobre las láminas de la enciclopedia dieciochesca, donde Barthes va, digamos, deshilachando la supuesta objetividad de las imágenes de la enciclopedia, de las imágenes de la ciencia, digamos, una por una, y explica por qué están puestas en la posición en la que están puestas y qué ideología está ahí marcándolas. Pero de repente llega a la lámina del mapa de venas del hombre, del humano, y es como que se va, o sea, la escritura se va en ese momento. Y la imagen orgánica de una anatomía, ¿no es cierto?, marcada por un saber positivista, de repente se convierte en otra cosa, se convierte en paisaje y se convierte en texturas por el mismo movimiento de la escritura de Barthes, ¿no? Entonces a mí me parecía que ahí se veía muy bien como tal vez dos registros bien distintos de cómo Barthes puede ver la mirada, pero bueno, al final lo saqué. A mí me interesa obviamente la imagen bartesiana cuando abandona la polisemia, o sea, cuando se vacía de significado, digamos, abandona el signo y haría aparecer esta verdad escurridiza que busca decir insistentemente y que se puede ver también en la cámara lúcida. La otra parte del corpus funciona más bien como una especie de red conceptual. No sabía bien cómo pensar esto y entonces se me ocurrió la imagen de la red de los que se ponen los acróbatas extendida abajo para cuando se caen, ¿no? Y que es este dispositivo que los ataja, pero también los devuelve ahí al aire. Sentía que un poco así me funcionaban estos textos. Y son todos textos bastante conocidos, sobre todo Chateaubriand Vía de Rancé, que es el que más me ayudó y me gusta, y que han sido los textos que además a lo largo de los años me han dado esta idea que tengo yo de Barthes, no sé qué tan errada. Entonces, bueno, empezaría por mencionar un poquito de Chateaubriand, Vía de Rancé, que es este texto del 65 que está en los nuevos ensayos críticos, que es un ensayo que admiro muchísimo ya solamente como modelo de ensayo, ¿no? Por todos esos valores ensayísticos que pone tan en evidencia como el anacronismo, la interrupción, en lugar de la conclusión, la experiencia, como principio de lectura crítica, la intrusión definitoria, digamos, de lo afectivo en el curso de la argumentación. Y ahí hay un par de sintagmas que me hicieron pensar que había entendido este también tuvo el golpe que tuvo para mí la cámara Luciano. Cuando leí Chateaubriand Vía de Rancé pensé que había entendido todo Barthes, que había entendido completamente todo el proyecto barthesiano. Por ejemplo, el sintagma en el que al hablar de la vigencia de la vida de Rancé se refiere al escándalo de su aparición. Este ensayo me impactó, entre otras cosas, porque un autor que me interesa nulamente y del que no sé nada, que es Chateaubriand, se me terminó por convertir en un autor absolutamente atractivo, ¿no? Por cómo por cómo lo trabaja Barthes. Y también por el modo en que el texto me convenció de un verosímil crítico que dice qué es la escritura, qué es la literatura, o más precisamente para qué sirve. Que es esa idea que llega de modo intempestivo al ensayo, porque no parece que el ensayo llega a la idea, sino que la idea llega al ensayo de repente, que es esto, a ver,
en la página 168 de la edición del siglo XXI, casi al final del texto, Barthes viene argumentando y hablando sobre la vida de Rancet. Bueno, todo el ensayo es muy bello, pero de repente hay como una especie de corte y lanza la pregunta. Pero entonces, ¿la literatura sirve para algo? Esa es la pregunta. Dice un par de líneas muy hermosas también, que van nombrando algunas de las metáforas que analizó antes de Chateaubriand, para decir que estas metáforas ni alivian la vejez, ni consuelan por la muerte venidera, pero se responde, este conjunto de operaciones, esta técnica, sobre cuya incongruencia social es necesario preguntarse siempre, tal vez sirva para sufrir menos. Y bueno, como alegato me parece incontestable y no se me ocurre para qué, digamos, qué función mejor que esa pueda tener la literatura. Entonces, ahí es como que se me presta, ahí es cuando digo, bueno, sí, esto es Barthes, ¿no? Ya entendía Barthes. En ese texto, digamos, más allá de esto, que es como lo que más me llama, también se habla de algunas cuestiones fundamentales en la obra de Barthes, por ejemplo, del desvío del sentido que se realiza por la escritura, de la asociación no causal de imágenes, y yo me pregunto siempre, ¿será que esto realmente está en Chateaubriand, no? ¿Será? No lo sé. Esta relación no causal de imágenes que se encuentra en el libro de Chateaubriand y de las que extrae unas ideas generales de la literatura que tienen que ver con el modo en que la escritura literaria es capaz de hacer cosas con palabras, de hacer que las palabras tengan un peso específico, ocupen un espacio, que sean una presencia que es a la vez escurridiza y más real que las ideas. Leo porque este es otro hallazgo increíble de Barthes. Primero cita Chateaubriand, ¿no? Estas palabras de Chateaubriand. Para mí, por más consideración que pueda sentir por mi mezquina persona, sé muy bien que no sobrepasaré mi vida. En las islas de Noruega se desentierran urnas grabadas con caracteres indescifrables. ¿A quién pertenecen estas cenizas? Los vientos nada saben. Hasta ahí es la cita de Chateaubriand y comenta inmediatamente Barthes. Chateaubriand sabe muy bien que sobrepasará su vida, pero no es la imposible humildad lo que quiere hacernos sentir. Lo que la urna noruega y el viento deslizan en nosotros es alguna cosa de lo nocturno y de la nieve, una cierta desolación gris, dura, gris y fría, es decir, otra cosa distinta del olvido, que es su simple sentido anagógico. Esta composición, alguna cosa de lo nocturno y de la nieve, es otro momento de verdad para mí, al menos. Es como nombrar con tanta precisión justo lo que se escapa de los límites de un tema. Si el olvido y la mortalidad se presentan en esa cita como el sentido obvio, ¿no? La operación de Barthes es desplazar ese sentido obvio hacia el espacio de lo imaginario, de la imagen ya en términos de Blanchot, o de la cualidad que en los términos de este ensayo, que me choca absolutamente, seguramente es una imprecisión, tal vez después lo puedo preguntar a alguien que sepa más. Me parece que cualidad en este ensayo específico o en ese párrafo específico del ensayo de Barthes se relaciona con la imagen. Entonces, decir alguna cosa de lo nocturno y de la nieve es extraer al pasaje de Chateaubriand del dominio de la idea y llevarlo hacia el de la imagen, por donde se pierde el sentido, digamos, por donde el sentido se escapa y aparece una verdad, dice Barthes, misteriosamente tautológica, no trascendente, más acá y no más allá, dice, ¿no? Que hace lo general con lo irreductible y que es estar fuera, digamos, de esto saca esta idea de que la literatura es estar fuera de la moral y dentro del lenguaje. Estas paradojas que son tan importantes para Barthes, ¿no? ¿Qué es eso de estar fuera de la moral y dentro del lenguaje? ¿Cómo se hace para hacer las dos cosas al mismo tiempo? Me parece entonces bueno, que el alegato afectivo que presenta al final de este texto, de que sirve para sufrir menos, se relaciona de algún modo, son textos distantes, ya lo sé, pero creo que ahí hay algo que persiste,
con el tema de la piedad que plantea en la Cámara Lúcida. Este alegato se concentra espectacularmente en la idea de que la literatura, ese conjunto de técnicas que hacen posible la existencia de la literatura, sirve tal vez para sufrir menos. No porque sea capaz de salvarnos, digamos, de salvarnos con respecto al hecho de que enfermamos de vejez y de muerte, que dice Barthes, sino porque es capaz de poner el estremecimiento de una distancia irónica, de una interrogación en nuestro mal de ser. Son todas estas palabras de Barthes. O sea, que por el acto que convierte el lenguaje en literatura, en un hecho inmanente, digamos, por el poder de un lenguaje inútil, que es otro sintagma fulminante de la vida de Rancé, algo de la vida puede cambiar inesperadamente, o algo, digamos, al menos se puede sufrir menos, ¿no? Y el valor de la ironía en este caso es supremo, en relación con la dificultad de ser, dice Barthes, en la vida de Rancé es una obra soberanamente irónica, constituye un distanciamiento, dice, aplicado por el exceso de palabras a la viscosa manía de sufrir. Bueno, eso me lleva mucho a mí a la Cámara Lúcida. Daniela, te interrumpo, porque me parece que me acuerdo bien, que hay otra expresión que podría enganchar muy bien con todo esto, en Chateaubriand, Vida de Rancé, debe ser a propósito de la escritura, que ilumina sin actuar. La metáfora. La metáfora, que es Sí. una de estas técnicas que en última instancia apuntarían a aligerar el sufrimiento, ¿no? Ilumina sin actuar. Eso me parece que, bueno, está como en el corazón de la cuestión de la imagen, ¿no? Va del devenir imagen del lenguaje en la literatura. Sí, dice, es que si fuera por mí citaría las últimas 5 páginas, pero obviamente no lo voy a hacer. Pero dice, por cierto, llamar a la vejez la viajera de la noche no cura de ninguna manera la desgracia de envejecer, pues de un lado está el tiempo de los males reales que solo pueden tener una solución dialéctica, es decir, innominada, y por otro lado, cualquier metáfora que estalla ilumina sin actuar. Y sin embargo, ese resplandor de la palabra pone en nuestro mal de ser el estremecimiento de una distancia. Y ahí sí. Claro, ahí se enganchaba. Claro, me lo acordaba, porque entra, bueno, toda la temática de lo indirecto, que es algo como que muy tempranamente, ¿no? Lo pescó, como que iba a ser por la vía de lo indirecto, que la literatura pueda algo. No, eso no. Me parece que después la podemos recuperar, esto de iluminar sin actuar. Sí. Sí, y todo, digamos, toda esta constelación digamos, de conceptos o de ideas bastante, digamos, contigua a todo lo que pueda pensar uno justamente del devenir, imagen del lenguaje, me lleva, bueno, me lleva a la Cámara Lúcida, que en realidad es el texto en el que se concentra todo lo que pensé para hoy. No sé si, no creo que haga ninguna falta que resuma la Cámara Lúcida, ¿no? Para nada. Entonces, digamos, para relacionar de alguna forma la vida de Rancé y la Cámara Lúcida, que insisto, sé que son textos de diferentes momentos de Barthes, pero me parece que en la segunda parte de la Cámara Lúcida va a ser muy fuerte en el contexto del duelo de Barthes esta sensibilidad que llama piedad o compasión, que está, o sea, seguro porque está atizado por la cercanía de la muerte propia que le viene a traer la muerte de su madre también. Y encuentro una resonancia entre estos textos distantes que tienen que ver con la enunciación de lo rara que es la muerte, de lo misteriosa que es la muerte, de lo misteriosamente simple o llana que es la muerte, ¿no?
aunque en el 65, cuando escribe La vida de Rancé, digamos, Chateaubriand, Vida de Rancé, Barthes está lejos de que esa preocupación se encarne al nivel en que se encarna cuando muere su madre, digamos. Yo veo ahí como tal vez un germen, no una determinación ni nada, sino un germen, una suerte de perplejidad y también una suerte de piedad o amor que se va a expresar de modo explícito en la cámara lúcida y que muy hacia el final, cuando recuerda, si se acuerdan, al final de casi al final de la cámara lúcida, recuerda a Nietzsche abrazando por el cuello al caballo martirizado. Esta imagen tan patética, ¿no? En el sentido bartesiano lo digo, y muy querida para Barthes, la del amor que se siente por algo que está muriendo, y que también vuelve, ¿no? Bastante, bastante hacia el final. Ese algo que está muriendo puede ser la literatura, ¿no? Como aparece en la preparación de la novela. Me acuerdo de este pasaje que en realidad me lo regresó un artículo de Alberto. El deseo, digamos, que el deseo de literatura se hace más vivo y más presente y el amor más intenso, justamente porque es una digamos, porque la literatura está a punto de morir, está a punto de perecer y de abolirse, ¿no? Me perdí. Decía que esto puede ser algo, digamos, este algo que está muriendo puede ser la literatura, pero puede ser la madre, puede ser lo humano mismo, porque en un momento aparece esto muy fuerte en la cámara de luz y a mí me resulta bastante estremecedor esa parte donde habla de la extinción de las generaciones, ¿no? En que la fotografía da cuenta de la extinción de las generaciones y que cuando él muera, el amor de sus padres va a haber muerto completamente, ¿no? Y que él nunca tuvo hijos, entonces no tiene esta posibilidad de imaginar una perpetuación, ¿no? Y todo esto es medio fuerte. Entonces, en la fotografía se encuentran estos dos tiempos irreconciliables que son el pasado y el futuro. El pasado donde lo fotografiado estaba vivo y el porvenir, el futuro, encerrado en la misma imagen escandalosamente, donde lo fotografiado ya ha muerto. No hay síntesis, obvio, pero este presente continuado, hecho de pasado y porvenir, digamos, o como le dice Barthes, futuro anterior, que es esta paradoja, digamos, esta paradoja que en el sistema gramatical como que pasa normal, pero pues, si nos quedamos en la conjunción de palabras es una paradoja intensa, ¿no? El futuro anterior, como bautiza Barthes al tiempo absoluto de la fotografía. Para Barthes expresa esta conjunción, esta cohabitación, expresa lo intratable de la realidad en un presente segundo, en un presente otro, que se ejemplifica, creo yo, en la cámara lúcida perfectamente en esa foto de Louis Payne que hace Alexander Gardner y de la que Barthes dice: yo leo al mismo tiempo, esto será y esto ha sido. Observo horrorizado un futuro anterior en el que lo que se ventila es la muerte. Dándome el pasado absoluto de la pose, la fotografía me expresa la muerte en futuro. Lo más punzante es el descubrimiento de esta equivalencia. Y también encuentro resonancias importantes entre la cámara lúcida y esta idea del ensayo de Chateaubriand, que se ve que me quedó ahí clavado, de que la literatura sirva para sufrir menos, para introducir una distancia irónica en nuestra viscosa manía de sufrir, como dice él. Me parece que quizá esta hipótesis, digamos, me parece que quizá una hipótesis podría ser que lo novelesco de la cámara lúcida está en el acto de escritura como medio de transformación del dolor, aunque Barthes insiste constantemente y a veces hasta creo que se regodea, ¿no? Por ejemplo, en los pasajes donde idealiza a la madre, en que la pérdida y el dolor son absolutos y además son absolutamente originales, ¿no? Irrepetibles. El libro no, me parece que no deja, digamos, no deja de ser un acto, no sé, una afirmación, así sea la afirmación ética de afrontar con la fotografía
el despertar de la intratable realidad, ¿no? Que es como termina el libro. Quiero decir, creo que hay una narratividad en la cámara lúcida, por ejemplo, en cómo cuenta el camino metodológico que hizo, que es cronológico prácticamente. Empecé por aquí, luego pasó esto, y luego pasó esto de acá, y luego pasó esto. Como fue encontrando la esencia que luego que luego se dio cuenta de que no era realmente la esencia cuando aparece la foto del invernadero, cómo se decidió escribir, en fin, y del modo como va narrando sus ideas, sus dificultades, que hasta incluso que en la segunda parte se desdiga, me parece que es como digamos, el relato del discurso del saber, ¿no? Como bloques de narración, el tiempo que avanza, progresa, acontecimientos narrativos muy claros, incluso incluso, no sé, ahí puede entrar la idea esta del trucaje, ¿no? De la ficción de la que habla Compañón. Pero si hay algo como lo novelesco, lo encuentro en el acto mismo de afirmación de la vida que le da existencia al libro, o de la búsqueda ética que es el libro, ¿no? Tratando de hacer que la vida sea posible, que lo haya escrito y que en su centro esté esta obstinación que recuerda esto de la vitalidad desesperada, ¿no? De lo neutro, por decir digamos, por decir eso que solo puede estar al margen del lenguaje. Digamos, si hay algo novelesco, tal vez podría ser eso. Aunque se me cae, si me retrucan, se me cae en 5 segundos, porque igual no sé cuál sería la diferencia ahí con el ensayo, en verdad. El ensayo también puede hacer eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, para volver a la línea verdad, amor, muerte que había armado yo como dispositivo teórico para pensar la imagen en Barthes, me parece que en la cámara lúcida lo que hace Barthes es como ahí llega al punto más lejano de lo que marcaría su última etapa de escritura, digamos, también porque es lo último que escribe, pero un poco antes, en mucho tiempo he estado acostándome temprano, estas 3 palabras, verdad, amor y muerte, están articuladas de modo muy claro, ¿no? Este es el ensayo en el que dice que Lucifer ha creado al mismo tiempo el amor y la muerte. El duelo por la muerte de la madre explícitamente remite a su propia muerte también. Las reflexiones que tiene sobre la mitad de su vida están completamente teñidas por esta certeza de muerte, ¿no? Y dice algo así como, sabíamos que éramos mortales, porque desde que nacemos nos lo dicen cada vez que pueden, pero de repente nos sentimos mortales. Y dice, creo que dice que lo natural no es sentirse mortal, sino sentirse inmortal, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que no sé, digamos, tal vez por identificación, me parece que las da la experiencia del duelo, la experiencia de la muerte cercana, ¿no? Una serie de certezas. En este punto de la vida de Barthes parecería que la verdad es la muerte. Y es más, creo que lo dice en la cámara lúcida, ahora no podría decir en dónde, pero me parece que dice, ¿no? Que la muerte viene a traer verdad a su vida, o algo así, seguro que estoy distorsionando un poco. Y dice también en mucho tiempo estaba acostándome temprano, aunque tardío, el luto será para mí la mitad de mi vida, pues la mitad de la vida nunca puede ser otra cosa que ese momento en que se descubre, esto creo que era, que en que se descubre que la muerte es real y no solo temible. O sea, la muerte, digamos, la experiencia del duelo es la que corta en dos la vida, ¿no? Y genera digamos, no sé cómo decir, esta noción de verdad, esta experiencia de verdad. Esa certeza, como todos saben, en ese texto es la que hace plantearse la necesidad de cambiar de vida, y para él cambiar de vida no puede ser otra cosa que descubrir una nueva práctica de escritura. Él dice, no estoy hablando de una obra, sino de un trastorno. En el momento en que toma esa determinación ética de cambiar de vida, se topa con estas dos lecturas, la de Tolstoy y la de Proust, con estas escenas más que lecturas, que las dos escenas son escenas donde la muerte separa a los hijos de su padre o de su madre.
y la que saca un par de lecciones. La primera de las cuales es que recibe estos episodios como momentos de verdad. Y la verdad para Barthes es un desgarramiento emotivo, dice, eso es de él, ¿no? Un desgarramiento emotivo en que el cuerpo del lector percibe como recuerdo o previsión. Como recuerdo o previsión, digamos, esa ambivalencia yo creo que no tiene que ver mucho con el hecho de que el lector haya vivido un duelo y por eso lo recuerde o pueda imaginar lo que va a ser porque lo prevé, porque puede imaginar cerca, ¿no es cierto? Sino que justo con ese desgarramiento temporal que se trata de describir en la cámara lúcida de lo que ha muerto y va a morir, genera este anacronismo, ¿no? Que sería lo que el cuerpo percibe como recuerdo o como previsión. Y el que imagina una historia patética de la novela, una historia que no colocaría la esencia de la novela en su estructura o desde el punto de vista de las ideas, sino en sus cimas afectivas, ¿no? En el patos. Y luego dice, eso también voy a citarlo, lo que puedo decir, lo que no puedo dejar de decir, es que este sentimiento se debe animar, perdón, es que este sentimiento que debe animar la obra pertenece al lado del amor. Y ahí introduce también la palabra piedad antes que en la cámara lúcida. Barthes quiere que esta novela que imagina le permita representar un orden afectivo plena pero indirectamente. O sea, un proyecto utópico. Por eso es importante que se enuncie como proyecto, porque lleva en sí misma oculta su propia imposibilidad. La forma de enunciar esta imposibilidad introduce otra vez el problema del tiempo que ha venido a imponer el duelo. Dice Barthes, sigo entendiendo por novela una forma incierta, poco canónica en la medida en que no la concibo, tan solo la rememoro o la deseo. Otra vez el anacronismo ahí, ¿no? Ese desgarramiento temporal, ¿no? La rememoración introduce un anacronismo porque lo que rememora no ha ocurrido. Entonces está todo el tiempo que finalmente él, en la segunda parte de la cámara lúcida, es lo que dice que es el verdadero punctum de la fotografía, ¿no? No una cuestión de la forma, sino del tiempo. El proyecto de la novela, entonces, es un proyecto desplazado, un proyecto afásico. La afasia es otra de las palabras, me parece, valor de Barthes fundamental. Toda sensación, dicen, no se consigue hablar nunca de lo que se ama. Toda sensación, si uno quiere respetar su vivacidad y su acuidad, conduce a la afasia. Entonces ahí en la sensación es donde comienza la dificultad del lenguaje y ahí mismo es donde Barthes se plantea escribir su novela, ¿no? Pero esta paradoja no se está planteando ya creo yo, en los términos de un silencio o de una clausura, que tal vez podría ser un proyecto más moderno, ¿no? Es una paradoja que se dice insistentemente, afirmativamente, reiterativamente. Entonces, yo creo que lo que Barthes hace es decir y enunciar esta novela sosteniendo su estatuto paradójico con el fin de que no cuaje, de que no se vuelva una doxa o se vuelva estúpida, no sé. En la imagen, el texto que lee en el coloquio de Cerizy, está expreso este deseo, digamos, esta inclinación hacia la legibilidad de Barthes, eso lo comentaron las chicas. Y de hecho habla de un erotismo de la legibilidad, de un amor de la frase legible. Yo a esto es lo que le llamo claridad. Tal vez no sé si estará bien, pero es a este tipo de legibilidad particular a la que le estoy tratando de poner el nombre de claridad. Pero es una claridad que no es una claridad comunicativa, ¿no? Así como creo que la legibilidad a la que se refiere Barthes en el coloquio de Cerizy no es meramente un atributo de comunicación directa, ¿no? A pesar de que en ese mismo coloquio está poniendo en los dos, digamos, polos opuestos de la cancha de fútbol la ilegibilidad y la estupidez.
Creo que es otro tipo de legibilidad diferente. Otra vez pienso en Chateaubriand, Vida de Rancé, y esta idea de que la literatura dice menos y no más, de que queda más acá del sentido, en el lugar de la imagen, ¿no? Entonces, así como en la charla de Cerizy, Barthes habla de una opacidad triste de la estupidez, o la triste opacidad de la estupidez, me parece, pero al mismo tiempo dice estarse inclinando a la estupidez de la legibilidad. Me parece que lo que busca en esta última etapa, o en este último libro, tal vez, del deseo de la novela, en esta última etapa del deseo de la novela, porque ya hemos visto que está presente casi desde el comienzo, es eso que aquí estoy tratando de llamar claridad, o sea, dar cuenta como las fotos de las emanaciones de la verdad por medio del lenguaje. Esta verdad, obviamente, sería una verdad para mí, ¿no? Una verdad a la que ya ha precedido una interpretación de orden afectivo, una verdad para mí, siendo que yo vengo dividido, esto completamente en diálogo con la charla de Darío. Yo precedido por los afectos y por el cuerpo que me son desconocidos, que le son desconocidos al yo, ¿no? Y que relaciona otra vez con la metafísica corta o la metafísica simple que dice Barthes en La Cámara Lúcida. No buscar un alma o una unidad, sino hacer posible una búsqueda ética en medio del dolor del duelo que haga posible la vida y la transforme. La ocasión de eso, digamos, sería la imagen, ¿no? En este caso sería la fotografía, el espacio para buscar esa posibilidad de vida que sería la imagen. Hay dos textos muy breves del 77. Uno se llama Sobre 12 fotografías de Daniel Boudinet y el otro se llama Directo a los ojos, que me gustan mucho y que también creo que ayudan a pensar estas apariciones de la imagen que estoy tratando de caracterizar. En 12 fotografías sobre Daniel Boudinet, Barthes va simplemente describiendo estas fotos bucólicas de paisajes rurales e intentando describir la tranquilidad que le generan, una placidez, un bien, un momento en que el mundo es perfectamente habitable o el mundo se ha encontrado consigo mismo. El ensayo comienza diciendo, a ver, ¿dónde está? Comienza diciendo, la fotografía es como la palabra, una forma que enseguida quiere decir algo. Nada que hacer, tengo que ir al sentido, al menos a un sentido. Que eso me hace acuerdo a algo que dice Alan Pauls en el prólogo a Roland Barthes por Roland Barthes, que la pasión de la vida de Barthes fue el sentido, ¿no? Ahí Barthes ya está pensando el modo en que hablan las fotografías, pero no para decodificar signos ni para visibilizar ideologías, cosa que hace muy bien, por ejemplo, la geografía cultural o la llamada geografía radical, ¿no? Desentramar los aparentes signos de naturaleza y armonía para hacer evidentes las relaciones de poder que esas imágenes están ocultando. Barthes no hace eso. Lo que leen esas fotos son posibilidades de vida o más específicamente posibilidades de habitación del paisaje, que es un sintagma también que aparece en La Cámara Lúcida. Formas de habitar el mundo. Yo estaba bien, tenía solo del ensayo, solo tenía unas fotos que me mandó Alberto, entonces no podía ver tan bien las fotos de Boudinet, pero a mí me resultaban más bien tristes. Pero a Barthes le parece que le encantan, ¿no? A Barthes lo que le pasa ahí es que encuentren esas fotos, que esas fotos están en un límite entre el esteticismo, en la codificación cultural, artística de la foto, y el naturalismo, o sea, el realismo. Que en esa frontera, en esa delgada línea, creo que le dice la cresta de ola, en que están esas fotos, la imagen de lo plácido es una imagen, no sé, parecería como de retiro, es como una despedida, ¿no? No sé. Todo esto porque me parece que todo esto, digamos, está muy, muy cruzado por una melancolía intensa. En La Cámara Lúcida se dice algo similar de una foto, la foto de una casa, no me acuerdo en dónde, o sea, en qué lugar está la casa, pero que hace que, Barthes dice que le hace tener ganas de vivir ahí con tenuidad, o sea,
tenuemente. Y dice, voy a citar, este deseo de habitación, si lo observo a fondo en mí mismo, no es ni onírico, no sueño con un lugar extravagante, ni empírico, no intento comprar una casa a partir de las vistas de un prospecto de agencia inmobiliaria, es fantasmático. Deriva de una especie de evidencia que parece impulsarme hacia adelante, hacia un tiempo utópico, o volverme hacia atrás, no sé a dónde de mí mismo. Tal sería entonces la esencia del paisaje elegido por el deseo. Heimlich despertando en mí a la madre. Pues tanto en la cámara lúcida como en este ensayo sobre Boudinot se encuentra esto que a la vez es un movimiento como paradójico, ¿no? A la vez es una fuga del mundo y es una recreación del mundo del que se está fugando, ¿no? Alguien entre la fuga y la recreación de lo familiar, que es quizá como también se podría pensar la acción de lo novelesco, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace la novela con el lector? Y en ese ensayo, Barthes ve en lo animado una firma discreta. Ahí está el paisaje, dice, firmado con el jeroglífico de lo animado. En esa construcción paradójica del jeroglífico de lo animado termina el texto diciendo, digamos, el jeroglífico de lo animado es un caballo, es una foto que muestra ahí, un caballo blanco, dice él, un símbolo muy antiguo de la belleza. Y él le dice que es la firma, digamos, la firma del jeroglífico de lo animado. Y a mí es, digamos, unir jeroglífico con animado me parece que para insistir en el tema de lo melancólico, que parece que señalara cierto influjo de lo póstumo, ¿no? Algo como lo póstumo que aparece en ese paisaje que él quisiera ir a habitar. Luego el otro textito que nombré, Directo a los ojos, Barthes habla sobre la mirada, sobre cómo puede la mirada significar sin ser signo. Dice, la mirada significa, está atada al significado, pero no puede reconocerse como los signos, que sí, para ser signos tienen que reconocerse. No se puede repetir textualmente una mirada. Entonces, ese sentido de la mirada está marcado por un exceso que la rodea, como un halo, dice él, como un campo de expansión infinito en el que el sentido desborda. Es una entidad, dice él, cuyo ser se basa en el exceso con respecto al significado, pero no puede eludir ese núcleo de significado. Son todas paradojas que me resultan interesantes porque creo que abonan, sí, creo que abonan a este estatuto raro de las imágenes que le interesan a Barthes. La mirada es también aquello que pierde todo el tiempo lo que busca, dice ahí en ese texto, ¿no? Que lo saca de Lacan, eso. Bueno, lo dice ahí, no que yo lo reconocí. Es lo que se desliza, lo que pasa, lo que siempre está un poco equivocado, desbordado, y sobre todo lo que es lo que pierde aquello que está buscando. Su trabajo sería el de la pérdida para hablar en términos de Didi Huberman, de quien me acuerdo porque en este texto Barthes, que es un texto muy fragmentario, ¿no? Es como son notitas. Habla de algunas fotos en las que la imagen devuelve la mirada a quien la mira. Entonces, Barthes dice que la mirada es un signo que busca, pero no sabe qué es lo que busca y nunca encuentra lo que busca. Y este sería el juego de la mirada, ¿no? Un juego propiamente melancólico. Pensaba que tal vez se podría pensar que la cámara lúcida es un rodeo insistente, digamos, alrededor de ese noema constantemente buscado, pero tal vez no de la foto en general como se plantea al principio, digamos, como objetivo, y ni siquiera tal vez de las fotos que lo estremecen, de las fotos que existen para él, sino del núcleo, digamos, misteriosamente claro, verdadero, de la muerte y su convivencia con el amor. Digamos, que el amor y la muerte existan al mismo tiempo para Barthes es un escándalo, y supongo que para todos que hayan pasado por una experiencia del duelo intenso es así, ¿no? Algo que dice Barthes también, nunca deja de sorprenderme la fotografía, nunca deja de sorprenderme cómo pone
cómo trae a la muerte a este presente, cada vez, ¿no? Por más que la vea 1000 veces, no dejo de sorprenderme. Digo, lo extraordinario es que en esa búsqueda se hayan dado hallazgos sobre la fotografía extraordinarios, pero tal vez es otra, digamos, es otra la movida. Lo que parecería, o lo que pienso yo que está tentando Barthes en la imagen fotográfica es otro tipo de imagen, o lo imaginario mismo tal vez. Un espacio que estaría vaciado de adjetivos, vaciado de presencias, como decía Blanchot. Y, y eso creo que también está cruzado por algo, no sé, trágico. O sea, lo trágico tal vez sea que para acercarse a ese núcleo de emanaciones afectivas, Barthes no tenga otra cosa que el lenguaje. Yo siento una insistencia dolorosa en todo ese recorrido de la cámara lúcida. Me llama mucho esa insistencia, ¿no? Esa cosa de ir rodeando, rodeando, rodeando y estar como tentando todo el tiempo. Sobre todo en la segunda parte de la cámara lúcida, esta forma de hurgar, una, como poniendo en escena una posición órfica, ¿no? Como en este texto directo a los ojos, la vocación de pérdida de la mirada. Esto, como la mirada sigue escrutando una cosa que no puede dar más de lo que da, ¿no? Leo una cita, ya me perdí. En la foto, sí, en la foto voy más despacio con el fin de tener tiempo para saber. La fotografía justifica tal deseo, incluso si no lo colma. Solo puedo tener la esperanza excesiva de descubrir la verdad por el hecho de que el noema de la foto es precisamente que esto ha sido, y porque vivo con la ilusión de que basta con limpiar la superficie de la imagen para acceder a lo que hay detrás. Ante la foto del invernadero, soy un mal soñador que tiende los brazos en vano hacia la posesión de la imagen. Me parece que mientras las estrategias del saber que va armando la cámara lúcida, esta trama conceptual extraordinaria, increíble, se va dando simultáneamente, como dice Barthes en las salidas del texto, un erratismo de las palabras, en donde se dibuja una legibilidad opaca, si es que cabe, o heterodoxa, un sistema en el que la imposibilidad de aprehender el objeto de deseo en las fotografías propicia que las palabras actúen como fetiches, que es otra idea de las salidas del texto, ¿no? Como bloques erráticos que cortan el tiempo, que cortan la forma del saber, por la fuerza simple de su aparición, digamos, que es lo que es la imagen, ¿no? La claridad de la imagen puede ser al mismo tiempo misteriosa, ¿no? Rara, como dice Berger, y un valor de instante neutro por su situación de fetiche, como dicen en las salidas. Bueno, y nada, ya voy a terminar. Solo había pensado como cuando, volviendo a mis primeras experiencias con la cámara lúcida, me estaba acordando de que me encantaba el nombre del libro. Me conmovió mucho el título de la cámara lúcida. Y como me puse a pensar y dije, voy a descubrir algo increíble, pero no. En francés es la chambre claire y me puse a googlear con la esperanza de que la traducción al español hubiera sido un poco pretenciosa y hubiera puesto lúcida en lugar de algo más literal y simple como clara, la cámara clara, ¿no? Y dije, ahí pego un golazo con mi título. Pero obviamente la realidad me desmiente. La cámara lúcida es un aparato óptico que existió, que servía para que los artistas pudieran dibujar en el siglo XIX, creo, no sé, 18. Y en francés se la llama caméra lucida, como la versión francesa de la palabra en latín, pero también se la traduce como chambre claire. De todos modos, creo que sí me da cancha la polisemia ahí para jugar un poco con eso. O sea, que la cámara lúcida es un dispositivo óptico que yo la verdad no lo había visto nunca, lo vi en Google y no lo conocía. Y en el que Barthes tampoco se detiene mucho, Barthes lo dice así de pasada, no es como la excusa.
Pero en lo que sí se detiene Barthes es en el contraste con la cámara oscura, que sí es más popular y que es más comúnmente relacionada con la fotografía y con el cine. Y Barthes dice que es injusto que se relacione a la fotografía con un pasaje oscuro, que desde el punto de vista de la mirada, y este es el momento en que cita lo de Blanchot que les leí antes, conviene más poner el punto en su claridad, en su estar toda afuera, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es todo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Dani, buenísimo. Bueno, no sé, podemos comenzar a charlar. Se recuperaron muchas cosas, ¿no?, de las que hemos venido conversando, pero bueno, ahora como me parece situadas o resituadas desde un punto de vista muy, muy fino, ¿no?, muy preciso, que es este de la... Yo diría, para tomarlo de Blanchot, las dos versiones de lo imaginario, ¿no?, las dos versiones de la imagen. Siempre resulta como muy esclarecedor ese recurso, ¿no? Digo, porque bueno, evidentemente es un campo muy confuso y lábil y heteróclito, el de la imagen, lo imaginario. Y sí, por ahí el gesto de dividir, de identificar la doble versión, bueno, no sé, por lo menos a mí siempre me resultó muy productivo en la medida en que uno no pierda de vista la coexistencia, ¿no?, de la doble versión cada vez que se habla de imagen, ¿no?, que sea al mismo tiempo sustituto y algo originario. No sé, pero yo preferiría que empiece otro para no... Yo tengo varias cosas anotadas, porque bueno, realmente hay cuestiones muy, muy centrales, ¿no?, que se pusieron en juego. Yo tenía una cosita para comentar, Daniela, para preguntarte. No sé si tuviste oportunidad de ver el Imperio de los Signos y las fotos que están ahí, porque justo al comienzo hay una cita de Barthes donde él habla acerca de las imágenes, ¿no? Y él dice, el texto no comenta las imágenes no ilustran el texto, tan solo cada una ha sido para mí la salida de una especie de oscilación visual análoga quizá a esa pérdida de sentido que el Zen llama un satori. Texto e imágenes en sus trazos quieren asegurar la circulación, el intercambio de estos significantes, el cuerpo, el rostro, la escritura, y leer ahí la distancia de los signos. Cuando vos hablabas de ese vacío del significado, ¿no?, a través de las imágenes, me acordé de esta cita porque, bueno, va como muy, muy en relación, ¿no? Sí, gracias, Karen. Yo la verdad que me mantuve un poco a propósito al margen de todo lo que tiene que ver con Japón, porque después de las exposiciones tuyas, como que me di cuenta de, no sé, me sentí un poco abrumada porque me di cuenta de toda la complejidad que hay ahí, ¿no? Y como a veces uno utiliza la idea del haiku de una forma tan imprecisa y tan a veces fácil, ¿no? Porque en la cámara lúcida también está el tema del haiku ahí, del tema del satori, y ahora le tengo como un respeto más. O sea, me di cuenta de que tenía unas ideas bastante simplonas, que ya lo sabía, pero me di más cuenta. Entonces me Sí, pero mantuve a distancia de eso por justo, ¿no? Porque creo más allá que de, decir, perdón. no, perdón, que más allá de que sea Japón y la complejidad, eh, que está bueno para analizar el tema de la imagen, digo, independientemente de que las ponga a funcionar en un libro sobre Japón, ¿no? Más que nada con esta idea del alejamiento del significado. Pues me parece que va muy en consonancia con lo que vos venís trabajando. Digo, independientemente
a Japón. Sí, sí, digamos, o sea, lo que pasa es que a mí esto me remite directamente al haiku y yo siento entender cómo en el haiku se pone en suspenso, ¿no? Cómo, digamos, por un lado aparece, hay una aparición, digamos, incontestable, que creo que Barthes lo dice en la cámara lucida, no se puede decir nada sobre eso, que no quiere decir que eso no tenga nada para decir, ¿no? O sea, es de, creo que por ahí podría ir como toda otra beta que, como digo, mantuve a distancia por prudencia. Pero sí, buenísimo, es verdad. Gracias. No, la cita de Cana, yo no me lo acordaba eso tampoco, está bárbaro, pero además porque habla de la relación entre lenguaje e imagen, que obviamente es un motivo como fundamental, ¿no? Yo diría para el ensayo estético en general y para Barthes en particular, ¿no? Y me gustó, yo no recordaba que hable de oscilación, no sé si se acuerdan, no, pero fue en el curso sobre la escritura del duelo, bueno, a lo mejor después lo recuperamos cuando vimos el seminario de lo neutro, la diferencia que hace Barthes entre vacilación y oscilación, y la potencia ética de la oscilación, la mayor potencia ética de la oscilación, ahí precisamente porque sortea la captura de la imagen, ¿no? La oscilación, mientras que la vacilación podría reforzarla. Es muy interesante, digo, para pensar algo que obviamente está siempre pensado, ¿no? Pero bueno, que hay que volver a pensar. Digamos, para usar el título de Blanchot, lo visible no es lo enunciable, ¿no? El lazo de heterogeneidad, pero al mismo tiempo de implicación, como dos dominios estructuralmente implicados. Y eso son claros, algo que Barthes me parece que lo tiene muy presente, no lo conceptualiza, como lo hizo Blanchot, como lo hizo Foucault en Esto no es una pipa. Bueno, pero está en esa cuestión, por ejemplo, de la imposibilidad de decir la sensación y al mismo tiempo la sensación es lo que hace decir, ¿no? Es lo que mueve al lenguaje, ¿no? Ahí me parece que entra la cuestión de la ironía, ¿no? Que lo que mueve al lenguaje sea lo que el lenguaje no pueda decir. Digo, la ironía entra por muchos lados, ¿no? Pero con este carácter de como una interrogación que aligera la manía de sufrir. Yo diría la compulsión al sentido, ¿no? Que no está pensando estrictamente en eso Barthes ahí en Chateaubriand, Vida de Rancé, pero yo ahí cuando te escuchaba pensaba, bueno, pues también es un texto que me es muy familiar, viste, vos decías, bueno, yo estoy juntando dos cosas lejanas, porque hay unos 15 años, pero yo creo que al contrario, ahí es donde se ve clarísimamente la importancia relativa que tiene el paso del tiempo y la diacronía, que además lo señala el hecho de que lo que estaba leyendo en ese momento final Barthes eran las Memorias de Ultratumba, de Chateaubriand. En todo caso, siempre hay autores que están buscando aparecer desde el comienzo y cuando pueden aparecen. Son muy poquitos, son muy poquitos. Entonces ahí está la marca como muy clara de la insistencia. Quiero decir, ese ensayo para mí también le debe... yo la leí, no es novela, es como una especie de biografía. ¿Qué sé yo? No me produjo ningún sacudón. Pero bueno, la leí por Barthes, como la primera vez que tenía que enseñar el ensayo me pareció que tenía que leerla. Y bueno, no sé, no leí las Memorias de Ultratumba, porque bueno, es algo que lo dejo para la ultratumba, son tremendamente largas, ya pasó la edad en que uno lee esas cosas. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Digo, pero seguramente debe ser algo muy interesante, ¿no? Como que debe ser otra cosa que está atravesando la obra y queriendo aparecer
no sé, yo me quedé, o sea, es algo que por supuesto no es ninguna novedad para nadie, tampoco para mí, y sin embargo me pareció que nunca lo había entendido tan claro, que es el vínculo imagen-muerte. ¿No? Yo tengo un problema con la muerte, cada vez que aparece como concepto lo acepto, pero me lo quiero sacar rápido de encima porque me inquieta, pero así de una manera inmediata, ¿no? Entonces, la literatura y el derecho a la muerte, yo casi ni lo cito el título, o transformo la muerte en otra cosa rápido para que no... como si me da miedo la palabra, como si me quedo un rato con la palabra, capaz que me termino muriendo. Pero bueno, ¿cómo entró en la exposición? A mí me remitió inmediatamente a que siempre, cuando tengo que pensar la rareza de la imagen, la rareza de la claridad de la imagen, hay algo que dice Blanchot que es magnífico, que es la imagen se impone sin imponer nada, ese carácter, ¿no?, de la imagen que se impone sin imponer nada, y que eso tiene una fuerza de afectación exorbitante. Siempre pienso en el amor a primera vista, en realidad en Benjamin leyendo el soneto de Baudelaire a una paseante, ¿no? Y que dice, el amor a primera vista es amor a primera y a última vista. Porque bueno, en el soneto es el amor que despierta una mujer que se pierde en la multitud. Y no es una atracción, es un amor para toda la vida, ¿no? Es un amor que trastorna al enamorado, lo transforma en enamorado. Y Benjamin repara en justamente el carácter de que sea a primera y a última vista. Y la imagen, yo pensaba, siempre es a primera y a última. Si es imagen en este sentido de que se impone sin imponer nada, es a primera y a última vista. Si no, es imagen en el otro sentido, algo que yo reconozco y que valoro y que aprecio y de lo que disfruto o que rechazo. Pero si tiene esa fuerza, claro, no sé qué palabra ponerle, trastornante, pero no en un sentido ontológico, tiene que ser a primera y a última vista, ¿no? Tiene que ser amor a primera y a última vista. Tiene que ser amor, seguro, pero a primera y a última vista. Con lo cual pienso que el amor es a primera y a última vista. Y después está lo que uno llama amor, que es otra cosa, ¿no? Volví a pensar esas cosas, que las he pensado siempre, pero digo, las pude pensar como con mucha claridad gracias a tu exposición, ¿no? Se me conectaban así con mucha fuerza. Por eso, bueno, siempre lleva a la melancolía la temática de la imagen, ¿no? Si es en este sentido del acontecimiento que sin imponer nada se impone y trastorna la mirada con esta afectividad reambigua de lo a primera y a última. Porque al mismo tiempo es muy gozoso. O sea, yo ya sé que el psicoanálisis vincula el goce a la muerte, por eso nunca estudio el goce, para no meterme con la muerte, pero claro, por esta vía lo puedo recuperar sin sentir temor. Siempre me fascinó el soneto y el comentario de Benjamin me pareció extraordinario. Es decir, el auténtico amor es ese, el que desaparece cuando está apareciendo. Auténtico no en el sentido del verdadero, el mejor, sino como decir, habría que hablar de amor para eso. Después lo demás son sentimentalizaciones, que por supuesto son imprescindibles. Bueno, no sé, bueno, pero está. Bueno, antes de que ceder me gustaría que hable de otro. Cuando te escuchaba lo que pensaba sería muy bueno, ¿te acordás de ese ensayo tuyo, pero que yo no me acuerdo cómo se llama, en el que vos comentás una imagen de una casita, ese por ahí lo debes tener como para pasarlo, porque a mí me sonaba todo el tiempo eso, el ensayo tuyo, como si esta sería un poco la teoría de lo que vos ensayaste ahí comentando una imagen justamente. No Sí, a sé. mí, sí. Digamos, para mí es como fascinante bueno, esto que dice Barthes, que dice Blanchot, ¿no? De cómo
digamos, a la imagen, el lenguaje no puede hacer otra cosa que ir a morir, ¿no? Y sin embargo está ahí como, esa insistencia es la que a mí me sorprende más. O sea, no me sorprende, me deja perpleja. Y esto que decías de lo melancólico, digamos, yo creo que tal vez es tan digamos, yo marcaba esta distancia entre Chateaubriand, que es este ensayo que me gusta tantísimo, y la cámara lúcida, más que por los años, es porque siento que hay, digamos, que es en efecto un corte que marca el duelo entre ambas escrituras. Entonces hay una idea que está, unas ideas que están ahí persistentes y que sobreviven, pero siento que la escritura, digamos, como ya como forma, como textura, está tan atravesada por el duelo eh, en la cámara lúcida, que ahí es donde encuentro yo la distancia. O sea, me sentía muy, digamos, Barthes en general no en general, en estas ocasiones en que algunas nombré, me genera una identificación extrema. Y ahí el tema digamos, de la insistencia de la mirada sobre la imagen para tratar de recuperar algo que está irremediablemente perdido, me parece que lo da la experiencia del duelo y ahí entonces creo que es donde, por eso me parecía que llega a un punto como culminante, ¿no? Porque hay una afectividad que no podía haber tenido antes de pasar por la experiencia de la pérdida extrema, ¿no? Entonces, o sea, por eso siento que tiene digamos, que la imagen ahí llega en Barthes a su punto más crudo, no sé, más claro tal vez. Creo que yo le veo por ahí, siento que esa experiencia transforma mucho la escritura de Barthes. No sé si será así, pero así se me aparece. Y si quieren, claro que puedo mandar ese ensayo, me da vergüenza, pero lo puedo hacer. Estás grande para que tener vergüenza por mandar un ensayo. Si alguno quiere que yo mande un ensayo mío, lo puedo mandar, aunque no venga el caso ni sea sobre el tema. Yo lo quiero, pero subrayado por vos mismo, con los que tengo que leer. El de Daniela. No, te estaba haciendo un chiste a vos. No, porque te puedo mandar el de Daniela y bueno, aunque no te mando te mando mi subrayado. Con tal de estar... no, me parece que sí, que lo de las vivencias del duelo son decisivas, ¿no? Bueno, un poco la idea del curso era esa, ¿no? Que la escritura, con la escritura del duelo pasaba algo, había un avatar en la ensayística de Barthes. A mí lo que me encanta de Chateaubriand Vida de Rancé es que en principio es un prólogo a una edición de un texto del pasado, ¿no? Cómo se las arregló para ahí meter tanta cosa, bueno, tanto novelesco, ¿no? Tanto novelesco, pero sin salirse de la retórica del prólogo, presentación de un texto, ¿no? Me acuerdo que empieza justificando el gesto de, bueno, ¿por qué se reeditan estos textos? Daniela puede ser que quedó, yo la veo, a mí me escuchan bien, me ven bien. Sí, A Daniela la veo vuelta a imagen. La claridad de la imagen de Daniela. ahí se fue. Fue una performance, se volvió pura imagen y nos dejó hablando. Debe ser, se le habrá... Se ve que se le cortó internet, ¿no? Se le debe... Sí, algo claro. Ahí tenemos el grano de la voz. Podemos pasar a otra. El grano de la voz en los ladridos de Isabela. Acá me pregunta, se le cortó... Ahí volví, se me fue el wifi, perdón. Creíamos que era una performance, que te habías vuelto imagen como para encarnar todo el saber, y todos los discursos rebotaban, te interpelaban y no respondían, y eso generaba una discursividad incesante,
Yo creía que vos estabas así como haciendo de estatua. Digo, vamos a esperar a ver cuando parpadee y arruina el efecto. Es que ahora me quiero pasar al arte contemporáneo, por eso. Yo pensé que era una performance conceptual. Dicho todo lo anterior, ahora me vuelvo estatua y hablen. Si algún otro puede tomar la palabra, que tengo que hacer el pedido de comida, de ensaladas y cosas. Bueno, yo tomo la palabra, si nadie... En realidad lo mío no es una pregunta para nada. Es más bien, no, quería decirte, Daniela, que me encantó la exposición, el modo de la exposición. Me pareció, no sé cómo explicarlo, pero la relación, digamos, el modo en que fuiste construyendo la conceptualización y poniendo en juego tus momentos de verdad en relación a las lecturas de los ensayos de Barthes, me pareció genial. Cómo fuiste entrando en algunas formulaciones y cómo eso lo pusiste en juego con la conceptualización, me pareció, nada, eso, me dan ganas de leer tu ensayo, así que te aliento a que lo mandes, porque realmente me pareció hermosa la exposición. Gracias, Guillermina. Bueno, para hacerles reír un rato, les diré que tuve un par de momentos de pánico antes de esto. Judith es testigo. Y por eso me da un poco de chiste que decía que no, que me interesa menos esto de la estupidez de Barthes y la imagen como lo público, porque es completamente falso, obviamente. Esa capa de la imagen me golpea casi que físicamente, así que estoy muy contenta de que les haya gustado. Gracias por eso. Sí, estoy buscando justo ahora porque es un librito muy chiquitito o un adelanto del libro que ahora me acordé que tiene como epígrafe ese sintagma, el misterio de la simple concomitancia. Entonces lo estoy buscando y obvio que lo voy a enviar. Me pone feliz que lo reciban. Hola Daniela, yo te quería preguntar una cosa. ¿Cómo es la frase que usaste al principio? A mí me quedó como que era como hacer la vida más vivible, como que la escritura, pero no era exactamente hacer la vida más vivible. La de Chateaubriand, No, que vos mismo la usabas, como la literatura, a o la ver, escritura, no sé, ¿nadie se acuerda o lo estoy inventando? lo voy a buscar porque... Claro, me acuerdo las citas del ensayo de Chateaubriand, Ah, era, ok, pero a lo mejor ella lo parafraseó y a vos justo claro, la paráfrasis fue lo que te pegó más. sí, Eso sí. no me acuerdo. Ahí es un punto siempre para mí muy delicado ese, por eso subrayaba lo de iluminar sin actuar. Él dice, ¿no? Como si aligera la manía, el enviscamiento, La viscosa manía de sufrir. la viscosa manía de sufrir. Es muy bueno eso, Es es muy, muy bueno. buenísimo, es Muy bueno. buenísimo. A mí me hace pensar siempre en el análisis. Digo, lo llevo ahí, como si dije, ¿para qué sirve el análisis? Para aligerar esto. No me vuelve a salir. La viscosa manía de sufrir, que es la condición de ser algo, de ser algo. Entonces, bueno, es aligerar la manía de ser, ¿no? El precio que se paga por ser es la viscosa manía de sufrir, de ya no ser tanto, de ser menos, de ser más, de no ser el otro, de no ser lo que uno esperaba. Pero claro, el efecto ese, además de indirecto y fugaz, ahí volvería a decirlo de a primera y a última vista, de la literatura, me parece que tiene ese valor de acontecimiento, ¿no? De la imagen, ¿no? Digo para que no se nos vaya para la autoayuda, que no... Obvio. No, íbamos porque
porque me acuerdo como que el énfasis que le daba Daniela era como que era el lenguaje lo que modificaba la situación, como que era cierta utilización del lenguaje que deviene imagen, que modifica la situación, digamos, el que hace la vida más vivible o el que desenrieda, digamos, o el que se Eso, enviscosa. yo, digamos, lo pensé muchísimo en relación con eso de sirve para sufrir menos y Para también sufrir con menos, eso era, eso. eso, pero eso es Chateaubriand, ya quisiera ser Ah, yo. claro. No es Chateaubriand, es Barthes. Pero se me mezclaba mucho también con lo que decía Darío en su charla de hacer posible la vida, ¿no? O sea, es como quería llevarlo siempre a un lugar de la ética, como la imagen es como, tiene este recorrido, digamos que no digo que sea progresivo ni que sea unívoco, pero sí es notorio en partes del análisis más semiológico, ¿no? De la crítica ideológica, a este lugar ético, digamos, hasta donde se plantea una metafísica corta, simple, pero que lo que se pone en juego viene a ser el hacer posible la vida, ¿no? El hacer del mundo un lugar habitable. Eso lo marcó muchísimo Darío y a mí me resultó como así, muy revelador, muy... Claro, digamos, cuando lo piensa uno más allá de eso en lo que se convierte la literatura cuando se institucionaliza y cuando está cruzada por deberes académicos y por exigencias y qué sé yo, no, sigo sin encontrar que pueda existir algo más importante para lo que pueda funcionar la literatura, que es hacer vivible la vida o hacernos sufrir menos, ¿no? Entonces quería tratar de ver cómo la imagen es bueno, la imagen supongo que entre otras cosas vehicula eso en Barthes, sobre todo a la luz de este proceso luctuoso e intolerable que él, que él relata bueno, en tantos lugares, ¿no? A mí eso me hacía acordar que vos como lo recuperaste un montón, cómo ibas leyendo como algunas frases, ibas haciendo hincapié en algunos momentos y, digamos, y retomabas cómo esa frase así escrita, digamos, o así leída, o esa imagen que ibas reconstruyendo, como modificaba la situación, digamos. Mm. Y en el sentido de modificar es que puede tener ese efecto, digamos. Y me hacía acordar un montón a lo que, para buscar así también, seguir buscando el vínculo entre Barthes y Blanchot, ¿viste? A lo que dice Blanchot, que lo dice en varios momentos, pero lo dice, por ejemplo, en La soledad esencial, que bueno, uno escribe que está solo y en el momento que lo escribe deja de estarlo. Lo dice también en La voz narrativa, que dice que es también lo que retoma Barthes, como escribo que estoy cansado y cuando escribo que estoy cansado y que mi vida está limitada por el cansancio, esa situación se modifica. Esa argumentación para mí es imposible de seguir, o sea, no la termino de entender, solo la puedo reproducir. Sí. Pero digo, es como el mismo, pero a lo que iba es que es como el movimiento de buscar en una frase que se vuelve imagen o lo que sea, como algo que modifica la situación, digamos, en el lenguaje, ¿no? Y eso me Sí, había parecido muy bueno de tu exposición. gracias. Sí, yo lo pienso un poco así también y justo lo pensaba con la voz narrativa cuando escribía mi tesis, esto de que el yo se convierta en él, ¿no es cierto? Pero un él que no es no es otro yo, qué sé yo. Y digamos, lo que me interesaba pensar en Barthes, insisto, tal vez por un exceso de identificación, es ver cómo la escritura que hace, que convierte al lenguaje en imagen o que va hacia allá, puede transformar el dolor, puede hacer sufrir menos, ¿no? Todo lo pensaba mucho en el contexto del duelo, o sea, y también desde este lugar de enunciación que la exposición de Francisco me permitió, me permitió pensar, me permitió ver cómo ocurre eso cuando uno está escribiendo, ¿no? O sea,
porque a veces cuando escribimos crítica como que nos ponemos en un lugar del espectador, digamos, para usar la palabra de la cámara lúcida, pero digamos, siento que en la escritura se ponen, no me estoy explicando, quería tratar también de pensar en Barthes esas cosas que me han pasado a mí cuando escribo. Esas transformaciones tal vez anodinas, digamos, no metafísicas ni trascendentales, pero al fin y al cabo decisivas. O sea, trataba ahí de, de, de entender esa experiencia propia en lo que leía de Barthes en el marco de su proceso de duelo. Y por eso también me iba por estas frases, ¿no? O sea, estos ni siquiera a veces son frases, sino sintagmas. Yo decía, en un punto estaba listando eh, una lista de sintagmas para leerles sueltos y decir todo esto es lo que yo sé de Barthes y casi que lo que me interesa. Por suerte no lo hice, pero es como, tiene esa, digamos, para mí esa fuerza, digamos, si es que hay una cuestión con el ser escritor ahí, que sea un conflicto, esa fuerza que aparece no solo al final, sino desde temprano, eso a mí me da cuenta de que hay un escritor ahí escribiendo, ¿no? O sea, ese impacto afectivo que logra tener me resulta sorprendente. Yo quería hacer como una relación que es re obvia, pero recién se me acaba de ocurrir escuchándote en relación a, vos decías, bueno, para mí es muy importante lo que se marca, la diferencia que se marca entre Chateaubriand, Vida Rancé y la escritura de la cámara lúcida a propósito de la experiencia del duelo. Y vos en la exposición dijiste, bueno, ahí le aparece a Barthes un tipo de afectividad que hubiese sido imposible antes o que no había tenido antes, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, la afectividad del duelo es la de la pérdida, muy centralmente, pero también es la de la supervivencia, ¿no? Quiero decir, de la experiencia de la propia finitud, la vulnerabilidad y la culpa de ser el que se quedó, bueno, digamos, esa masa de impresiones, de sensaciones que uno diría es la supervivencia, digamos, de haber sido el sobreviviente, ¿no? Y los modos de la supervivencia de lo que ya no está también. Y pensaba, es una clave de lectura que Didi Uberman agarró para pensar la imagen, ¿no? Digo, en ese libro tan lindo que no tengo acá, si no lo repasaría, lo tengo en el estudio, pero digo, imagen y supervivencia es un tema de Didi Uberman. Entonces, ¿no? Bueno, eso. Sí, Didi Uberman estaba ahí muy presente. Aparte es medio, medio difícil en este punto ya no pensar en él cuando se piensa la imagen. Sí, obvio, y además la supervivencia para Didi Uberman está ahí en lo material de la imagen, ¿no? En eso que queda. La de esas fotos de Auschwitz, no me acuerdo La cómo se propia llama. de lo que ya no está también, ¿no? La propia de lo que murió. Sí, sí, pero hace digamos, ¿por qué me gusta tanto Didi Uberman? Porque hace como este principio, digamos, su principio metodológico está muy pegado a lo material, está muy pegado a la imagen como textura, ¿no? Entonces, en ese libro que se llama Imagen especia todo, habla de estas fotos de Auschwitz que quedaron, ¿no? Que son estas fotos ilegibles precisamente, porque están desenfocadas, porque se sacaron en estas circunstancias, ¿no es cierto? Y habla de los trucajes y de las modificaciones y de las limpiezas y de los reencuadres de las que han sido objeto como de gestos absolutamente abyectos, ¿no es cierto? Y él hace este hincapié, que bueno, que es algo que está realmente en todo lo que él escribe, ¿no? Este hincapié en la supervivencia, en la imagen de eso que no es, digamos, él dice, ni legible ni inefable, ¿no? Él hace una especie
de trío ahí con lo inefable, lo legible y lo visible. Entonces, ¿qué dice eso que es visible, no? Que no se reacomoda a un lenguaje claro, pero que tampoco manda todo al reino de la trascendencia, ¿no es cierto? Que también lo dijo Bruno, me acuerdo. Creo que más de lo que vemos, lo que nos mira, ¿no? El régimen de la tautología y el régimen de la trascendencia, sino que se ancla en lo visible, digamos. También lo dicen en Ante la imagen, es muy bonito porque él ve, lee, no sé cómo decir, un blanco que está en un fresco de la celda de Frangélico. Y entonces va diciendo todas las interpretaciones que se han hecho sobre ese blanco, ¿no? Es lo inefable, es lo blanco de Dios, es lo que no se puede decir porque Dios no se dice, etc. Y los que quieren reducir, digamos, sacar del medio ese blanco incómodo para solamente ver la historia de la anunciación de la Virgen María y todo eso. Y él se queda en el blanco, ¿no? Dice, ¿qué hace este blanco? ¿Qué hace esta pared pintada de blanco? Entonces, o sea, para mí, para ver las imágenes, ese principio epistemológico me parece increíble, ¿no? Como quedarse a ver, y por eso ese gesto de Barthes también me duele incluso, me encanta, me duele de quedarse mirando a ver qué pasa, y al final no es que pase algo, ¿no? Sino que hay que saber quedarse en esa materialidad. Y esa es la supervivencia que aparece en las imágenes. Entonces, sí. Hay muchas cosas. De ese texto de de directo a los ojos, creo que es. Tiene varios momentos en que dice que la mirada, la fotografía devuelve la mirada a quien observa. Y también, eso me olvidé decir, hay un textito que me lo pasó Alberto de Didi Uberman sobre Barthes, donde Uberman le reclama un poco a Barthes, le critica un poco su crueldad. O sea, Barthes, que tiene toda esta cosa de la piedad y de la compasión y todo, Didi Uberman le dice de una forma muy, muy fina y muy linda, y empezando por decir que Barthes tiene una dulzura fundamental. Después le dice, va a haber que criticar en algún momento una cierta crueldad en la que cae Barthes cuando lee los fotogramas de Eisenstein, del acorazado Potemkin, porque dice que le estorba el grito de la madre en la película, que le parece tosco, y cita una cosa que dice, el dolor de la madre que es en sí mismo insignificante. Entonces, claro, para Eddie Uberman eso es terrible, ¿no? Bueno, para mí también. Y entonces dice que cae en una crueldad. Entonces, eso también podría ser una vía para investigar. Me acuerdo que Darío nos había mandado un video de unos seminarios. Eso me encantaría que algún día tenga subtítulos para poderlo ver. El ensayo, no me acuerdo, ¿lo habías traducido vos, Nicolás? ¿Se lo pedía a vos o a Matoni, el chiquitito ese de Didi Uberman? ¿O no se tradujo? ¿Te lo mandé en francés? Yo le pedí a Ceci Ponce que lo tradujera, y ya se los voy a mandar. Ah, Porque entonces no. tradujo de onda. Yo te lo mandé en francés. Pensé Sí. que lo había. Por eso, claro, por eso no circuló. Pero si tenemos la traducción, buenísimo. Sí. Mandala. Porque yo también lo leí medio por arriba, me gustó, y eso de la crueldad me interesó mucho. Sí, ahí lo mando. Buenísimo. No, yo estaba pensando, porque bueno, la idea es que cuando nos reunamos, entre otras cosas, charlemos, que yo no sé si se puede repetir algo así, quiero decir, armar un seminario con la misma gente y que dure, porque bueno, hay que invocarle con muchas cosas, pero obviamente la compulsión al sentido lleva a la idea de que se podría repetir. Entonces por ahí voy charlando con varios, cuál podría ser el tema,
me doy cuenta que hay varios temas circulando, pero que todos tienen un alcance más corto, como que van a producir algunos agrupamientos, pero no sé si un proceso tan largo. Ahora escuchando pensaba, a lo mejor es Blanchot, podría ser la punta, lo que pasa es que habría que ver cómo pero es una idea que se me cruzó por la cabeza, quiero decir, para nada querría que... Digo, a lo mejor mañana digo, no, qué mala idea que fue. Pero escuchaba, decía, ay, Blanchot Deleuze, Blanchot Foucault, Blanchot la imagen, debe haber un Blanchot Japón, debe haber un, bueno, Blanchot obviamente, novela. Es otra cosa, pero bueno, a lo mejor podría ser, no sé. Es como para que cuando nos reunamos tengamos ideas y con esta idea de que, bueno, a ver, Nicolás dice que yo le había pedido que traduzca algo. Está el ensayo, se ven, lo hizo Nico. Ah, por eso. Entonces Bueno, tenemos dos, no sé, si es el mismo, a lo mejor no, debe ser el mismo, entonces tenemos dos traducciones. Yo Bueno, lo busqué en el Drive y no lo encontré, si no, no lo hubiera puesto a la pobre Cecilia. Pero es que a lo mejor yo me olvidé, qué sé yo me olvido. Acá está la cámara clara oscura, sí, entonces sí es el mismo. Tenía el recuerdo de que cuando lo encontré, está en ¿Estaba en ese el Drive? libro. No, a lo mejor te lo mandé a vos y me olvidé de mandarlo en general. Pero bueno, ahora está. Podemos hacer un estudio comparativo de las traducciones y ver. Buenísimo, gracias. Qué bueno. Bueno, no sé. Quería decir eso como para ver qué resonancias tiene y después... porque me gustaría encontrar algo y al mismo tiempo por ahí, digo, a lo mejor no, a lo mejor esto también es a primera y última vez y esa es la gracia. Porque bueno, una de las cosas que apareció es hacer algo alrededor de experiencia, la experiencia interior, la experiencia fenomenológica, pero me parece que eso va a ser otra cosa, tipo lo que hicimos sobre ensayo, por ejemplo. Me parece que es otra cosa, que está buenísima. Sobre todo con la experiencia interior hay como un grupo de batailleanos. Yo pensé, bueno, Blanchot Bataille, o sea, Blanchot lo juntás con Didier Huberman, con montones de cosas. La bioética, lo animal, bueno, lo debe juntar con lo que quiera. Pero, bueno, qué sé yo. No es Barthes, no le tenemos el cariño que le tenemos a Barthes. Pero bueno, piensen cosas. Che, no sé si yo interrumpí con eso, pero era para no olvidarme, porque en un momento me pareció que lo vi claro, dije, no, ya está, es Blanchot, y ya veía cada uno cuál iba a ser su tema. Pero después, bueno, volví a la realidad. Darío también está haciendo una performance conceptualista porque tiene una imagen muy atractiva, ¿no? Vista de pelado en un living danés, pero no habla. O sea, así que supongo que es también una performance. Escucha hablar de sí, se lo menciona, se lo cita, y se mantiene... Estoy lejos de la computadora y la verdad que el sofá es demasiado cómodo. Creo que no funciona para participar. La próxima vez me paso otra vez a la biblioteca porque acá no. Tenés que sobreponerte a la pereza. Sí. No es fácil, ¿no? Bueno, no sé si no hay nada más. Dentro de 2 semanas lean y después ya viene lo de Judith. La charla de Judith vamos a la vamos a realizar de forma tal
que los que no estén presentes en cuerpo lo estén en alma y en imagen, justamente. O sea, nosotros los vamos a ver y nos van a ver. Que eso era fundamental, no que lo viesen después, sino... Porque además yo decía eran 4 miembros muy activos. Ahora Darío me está decepcionando un poco, pero los otros son, digo, no pueden no estar presentes. Así que bueno, van a estar, o sea, y van a poder hablar y preguntar y veremos sus ventanas alemanas detrás. Ya los veremos medio cagados de frío, eso nos va a alegrar. Acá ya está oscureciendo demasiado temprano. Son las 4 y ya, bueno, no sé Darío cómo estará, pero es un error. Y tendría que estar un poquito... No, igual Darío, ¿no? ¿O peor? No, bueno, es peor, sí, qué sé yo. Si a las 4 ya es casi de noche. Bueno, ahora son las 4, claro. A las 4:30, 5 es de noche. Así que para la de Judith seguro ya vamos a estar de noche acá. Dentro de 3 semanas, 4 semanas. Pero bueno. Pero van ¿Es a dentro estar. de 4 semanas? Lo de Judy es el 11 de diciembre. Ah. O sea, ahora quedan 2. La de Lean, que es dentro de 2 semanas. O sea que debe ser el 4 de diciembre. Y después la charla de Judith el 11. Y bueno, y ahí se cortó. Se acabó lo que se daba. Bueno, me voy a preparar la mesa y a poner mi Aviso hielo. por las dudas que ya en el cronograma ya está el resumen de la próxima presentación y la bibliografía. Ah, buenísimo, buenísimo. Ah, vos tú podrías poner alguna bibliografía. Tengo También, que pensar. ¿no? Sí, Bueno. sí, pero digo como para que quede, sobre todo. Bueno, pienso si un no hay... poco. Capaz escaneo y se los pongo. Dale. Bueno, nada más. Nos veremos próximamente, de alguna forma. Adiós. Gracias, Dani. Gracias, Daniela. Chao, Chao. gracias, Dani. Adiós. Chao, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos Adiós. vemos.